Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En este día, la chispita de luz para el Espíritu les trae una hermosa palabra de Dios. Y estaremos hablando sobre el tema, ¿sabes quién soy? ¿Me conoces? Y eso lo estaremos viendo en el libro de Job, en el capítulo 42, en los versículos en el 5 y en el 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dicen, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué hermoso, hermano, miren. Una palabra, como dice él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en ese momento, hermano, vamos a retroceder, ¿verdad? Y como dijéramos, a palabrasear, ¿verdad? La historia de Job, en el cual recordemos de que Job era una persona, pues, ¿verdad? Íntegra, recto ante los ojos de Dios. Entonces, había una disputa, ¿verdad? De Satanás por la vida de Job. Y se le había presentado a nuestro Señor, ¿verdad? En el trono del Señor y le dijo, ¿verdad? De que él andaba por el mundo, ¿verdad? Viendo por ahí, por las cuatro esquinas. Y el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? Que es un hombre fiel, íntegro, ¿verdad? Y... y le dice Satanás, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no lo va a hacer, verdad? Si tú lo tienes protegido, cubierto, tienes un vallado alrededor de él y nada se le puede acercar, nada se le puede pasar. Y le dice, bueno, pues ve a la tierra, ¿verdad? Y tócalo, pero no toques su alma, ¿verdad? O sea, su vida no. Y vino Satanás encantado de la vida, ¿verdad? Se vino para la tierra nuevamente y le tocó, ¿verdad? Tanto a la familia, le quitó los hijos, le quitó las propiedades, le quitó todo su ganado, sus camellos, sus ovejos, todo lo que él tenía. Entonces quedó, como dicen, y se le volvió a presentar, ¿verdad? Nuevamente al Señor y le dijo, ¿verdad? De que si todavía, ¿verdad? Él se daba cuenta de que el siervo había sido fiel, que no había pues renegado ni expresado una palabra, ¿verdad? Que fuera en contra de Jehová. Y le dijo Satanás, ¿verdad? Deja que yo lo toque, ¿verdad? A él, ¿verdad? Su carne y verás cómo se renega. Vino el Señor, le dio permiso, le dio la autoridad, porque Satanás no se mueve sin la autoridad del Señor. El Señor tiene que permitir toda prueba que el enemigo le quiera poner, porque si no, el enemigo no tiene la autoridad para tocarlo a usted y ponerle una prueba, ¿verdad? En la cual usted se sienta realmente que llega hasta los huesos, pero solamente es con la autoridad de nuestro Señor. Pero veamos ahí qué es lo que pasó. Viene, ¿verdad? Satanás y le puso, ¿verdad? Una terrible enfermedad que le llegaba, como dicen, pues, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies y hasta en consecuencia, ¿verdad? Que nadie se le quería acercar porque era un hombre, ¿verdad? De que prácticamente daba asco de toda esa como lepra que tenía, putrefacción en su cuerpo. Llegó un momento que hasta la mujer le dijo, mira, niega a tu Dios, ¿verdad? Y muere. ¿Por qué? Porque es que de verlo así, y hasta los amigos, pues, ¿verdad? Pensaban de que era porque él había pecado y había hecho algo en contra de Dios y ese era su castigo. Pero veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Job le está diciendo a Jehová, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era porque anteriormente, como él era, ¿verdad? Que le daba sacrificios, que era un hombre fiel, que era un hombre íntegro, que se preocupaba, ¿verdad? En los sacrificios para darle al Señor y él cumplía con todo, ¿verdad? No había en ese tiempo, imagínense, porque era en los años tan antiguos, hermanos, que no había una palabra, ¿verdad? Como dijéramos, una ley que él siguiera, pero él reconocía la autoridad de Dios, sabía que había algo supremo. Y entonces él venía y le daba sacrificios a ese Dios, no a los dioses que otros pueblos, ¿verdad?, adoraban, sino de que a esa divinidad que él sentía que estaba. Y aún, dice la palabra de Dios, no solamente daba sacrificio por él, sino que hasta por sus 10 hijos que él tenía, ¿verdad? En ese momento, antes que el enemigo, ¿verdad?, se los quitara. Daba esos sacrificios también en nombre de sus hijos, por si decía él, acaso mis hijos hubieran pecado, ¿verdad?, en
contra de Dios y lo hubieran ofendido, él daba el sacrificio, imagínense, por sus hijos también. Entonces es como ahora que nosotros podemos decir, ¿verdad? Ya no hay sacrificio, pero nosotros como padres venimos y oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Los encomendamos a Dios, ¿verdad? Le pedimos perdón en nombre de nuestros hijos por si nuestros hijos están cometiendo situaciones que aún nosotros no sabemos y le están ofendiendo al Señor, ¿verdad? Que Él tenga misericordia de ellos, que los perdone, ¿verdad? Y que les corrija su camino, que los vuelva al camino de Él. Y entonces nosotros como padre, ahora en estos tiempos, oramos, ¿verdad? Esos son los sacrificios que nosotros hacemos. La oración, ¿verdad? Que mantenemos. Para nuestros hijos, ¿verdad? Y también muchas veces podemos hasta ayunar en nombre de ellos, ¿verdad? Por alguna dirección, que el Señor les dé alguna dirección, o podemos venir y hacer lectura, ¿verdad? Tener un sacrificio, ¿verdad? De un tiempo de lectura, decir, Señor, este día voy a tomar esta lectura bíblica y la voy a dar para mis hijos, ¿verdad? Todo lo que yo voy a aprender en este día va a ser, ¿verdad? Como en nombre de mis hijos, ¿verdad? Para redimir todos aquellos pecados que ellos puedan haber tenido, ¿verdad? Alguna ofensa en contra tuya. Pero en fin, sigamos viendo el relato. Job era tan íntegro, ¿verdad? Que el Señor por eso tuvo la osadía de venir y decirle al enemigo, ¿verdad? Que se le presentó ante él en los cielos y decirle, ¿verdad? De que aún así con todo, Job no había renegado con él, pero Job pasó un determinado momento entre ese proceso que él no sabía que venía de parte del enemigo. Él pensaba que era el Señor que se lo había puesto y él decía, pero ¿por qué, verdad? ¿Cuál habrá sido mi ofensa? ¿De qué es lo que no se agradó, verdad, Dios? Y él se preocupaba pensando y llegó un momento, hermano, que no es que él se haya quejado, no es que haya blasfemado en contra de Dios, pero llegó a pensar en su corazón y dijo, en vez de yo estar así, ¿verdad? Mejor me hubiera sido morir en el vientre de mi madre. ¿Verdad? Para no llegar a ese término de tanta situación que estaba atravesando. Y también llegó a decir, ¿verdad? Que eh, ¿por qué, verdad? Mejor no moría también. Llegó a decir de que por qué también no le había sido, pues, ¿verdad? Quitada su vida. En vez de tenerlo así, llegó a maldecir el día que nació, hermano, que ese día fuera quitado de los días y que no se recordara más. Mire qué tremendo. Llegó hasta decir eso. Muchas veces nosotros en nuestras vidas han habido procesos que nos han marcado, han habido procesos que nosotros hemos dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué yo he tenido que pasar este proceso? ¿Por qué yo he tenido que atravesar esto? ¿A causa de qué? Y no entendemos que muchas veces no es nuestro Señor quien lo pone, sino que es el enemigo que toca nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe que algo hay o que el Señor nos va a llevar a otro nivel y Él no quiere que nosotros lleguemos a esa excelencia, a esa plenitud que Dios nos quiere llevar. Entonces nos pone esas pruebas para que nosotros reneguemos, para que nosotros maldigamos, para que nosotros nos pongamos con un enojo, con un rencor dentro de nuestro corazón y empecemos a sacar, mire, palabras de maldición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Job empezó a decir esto, ¿verdad? También miremos lo que dice Job 40, ¿verdad? En el capítulo 40, eh, respondió Jehová, mire, dice a Job y le dijo, ¿verdad? Es sabiduría, dice, contender con el omnipotente. Mire qué tremendo. Imagínese de que el Señor le diga a usted, ¿verdad? Que 7 sabios, de que usted tenga que estar diciéndole de dime qué te diré, ¿verdad? O reclamándole al Señor o exponiéndole su queja al Señor. Dígame usted si es de sabios que el Señor le dijera a usted eso. Cuando usted tiene un proceso y usted se ponga a estarle, ¿verdad? Dando quejas al Señor. Mira qué tremendo. Entonces dice, mire, ve, respondió Job a Jehová. Mira qué tremendo. Y dijo, he aquí que yo soy vil, dice, ¿qué te responderé? ¿Verdad? Mi mano pongo sobre mi boca
boca, dice, porque mire, mejor, dice él, no, 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 ¿verdad? ¿Qué le voy a responder a Jehová? Mejor pongo mi mano sobre mi boca para callar, para no hablar más, que no tenga yo de que venir y blasfemar, ¿verdad? O decir una palabra que me vaya a comprometer espiritualmente más. Entonces dice, una vez hablé, dice Job, ¿verdad? Mas no responderé. O sea, él ya había hablado, ya se había quejado, ¿verdad? Ya había hasta maldecido el día en que nació, como muchas veces nosotros tal vez alguna vez lo hemos hecho. Y entonces dice, más de eso ya no voy a responder, ¿verdad? Y aún 2 veces dice, mas no volveré a hablar. Dice, o sea, mejor ya, Job dijo, no voy a volver a decir ni media palabra al Señor, ¿verdad? En contra de nada, me quedo callado. Mire qué tremendo. Y ahí empieza, ¿verdad? También en los otros capítulos más adelante. Le contesta también el Señor, ¿verdad? Y le empieza a decir, mire qué tremendo, ¿verdad? Si Él estaba cuando Él hizo los cielos y la tierra, que le diga, ¿verdad? Que Él dónde estaba, que si Él sabe, ¿verdad? Cuando Él hizo los cielos y la tierra, cuando Él le puso límite a los mares, a las aguas y le dijo, de aquí no pasarás. Mira qué tremendo. Si cuando Él puso las estrellas, dice, cuando puso el sol y la luna, Él estaba, cuando Él hizo todas esas divinidades. Mire qué tremendo. O si Él ha bajado a escudriñar los abismos, si ha bajado a las profundidades del mar, dice, mire qué tremendo. Menciona también, mire, ve también al, al Leviatán. Mire qué tremendo. Al que guarda, dice, al que está encarcelado en las profundidades de los mares. Mira, hay tantas cosas que si usted se pone a leer, mire, ve, después del capítulo 40 en adelante, ¿verdad? Del 42 en adelante, que Job ya, ¿verdad? Se disculpa con el Señor y le dice, ¿verdad? De que ahora sus ojos lo ven. ¿Por qué? Porque después de ese, él tuvo un encuentro personal con Dios el Señor. Se le presentó en un torbellino, hablándole, mire, ve, y diciéndole todas esas cosas, que si él sabía de las Pleiades, de la Osa Mayor, mire qué lindo, hasta todo eso le dice, ¿verdad? De todas aquellas constelaciones que están en los cielos, ¿verdad? Y nos sirven a nosotros como guía, ¿verdad? A los marinos. Y le dice también, ¿verdad? De que si hasta eh, él conoce, ¿verdad? Todas aquellas cosas que hay, los misterios que hay en la nieve, los misterios que hay en los granizos, dice, para los días del final de los tiempos. Mire qué tremendo, de todo aquello que está congelado, imagínense, para el fin de los tiempos, hermanos, cuántas cosas no vamos a ver nosotros ahora en el final de los tiempos, cuando todos esos hielos se deshagan, cuando todas aquellas, mire, ve cosas que están abajo, ¿verdad? Todas esas cosas que declara el Señor en la palabra, ¿verdad? Que dice que están reservadas para el final de los tiempos, bajo los hielos. ¿Y cuando ahora que se están deshaciendo? ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué cosas se van a descubrir? ¿Qué cosas van a salir? Quizás más virus, quizás otras mutaciones de otras entidades, ¿verdad? No sabemos qué cosas se van a declarar cuando todos esos hielos se derritan, porque esos son los misterios, dice el Señor, declarados aquí en Job. Mire qué tremendo. Y asimismo, hermanos, le declara, mire, cuántas cosas más a Job. ¿Cómo vamos nosotros, verdad, a querer discutir o contender con el Dios de los cielos, con el creador de todo el universo, con el creador de los cielos y de la tierra? Dígame, no podríamos, hermano, nosotros, ni tan siquiera que pase en nuestro pensamiento, empezar a preguntarle cosas, ¿ah? de sus profundidades, ¿verdad? De aquellas cosas profundas, como dice Jeremías. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Esos misterios grandes y profundos, dice, que nosotros no conocemos, pero que se nos pueden ser revelados por medio del Espíritu Santo. Qué lindo. Cuando nosotros, mira hermano, llegamos a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en un punto que de oídas
le hemos conocido, ¿verdad? De oídas hemos sabido de él, hemos sabido de su historia, porque mira, hermano, qué tremendo. Nosotros conocemos, ¿verdad? La historia, pero no conocemos el protagonista. Conocemos, ¿verdad?, los hechos del protagonista por medio de la historia, de lo que nosotros se nos ha sido revelado, de lo que se nos ha sido contado, ¿verdad? Pero no hemos tenido un encuentro personal con él, no hemos tenido realmente un encuentro personal con él. Nadie puede venir y llamarse cristiano si no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque nosotros podemos ser oidores de la palabra, oidores en un templo, ¿verdad? De su palabra, de sus hechos, de todos aquellos mandamientos que Él tiene para nosotros. Pero el cristiano verdadero es aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo, como en aquel tiempo los cristianos, ¿verdad? Que se le llamaba cristianos, como los que estuvieron, ¿verdad? En el Pentecostés, como todos aquellos que estuvieron caminando con Cristo. Ellos son cristianos porque siguieron a Cristo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo mientras Él anduvo aquí en la tierra. Y cuando Él ya había muerto, ¿verdad? Que ya había sido su crucifixión, ellos estuvieron esperando la llenura del Espíritu Santo que el Señor les prometió, ¿verdad? Aquel que vendría en vez de Él, ¿verdad? A darles el conocimiento, la sabiduría, todos aquellos dones que iban a ser, ¿verdad? Dados por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, es cuando nos llamamos cristianos. Mientras tanto, somos oidores de su palabra, oidores de todos sus mandamientos, de todas aquellas cosas escritas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo para todos nosotros ahora en este tiempo. Pero mire qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este relato, Job tuvo un encuentro personal con Dios por medio de quién? Por causa del enemigo, por causa de Satanás, ¿verdad? Pero permitido por nuestro Señor. Bueno, pero ahora vamos a ver otro relato muy lindo también en la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Hechos, mira hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 3, mire qué lindo. Y la palabra de Dios lo vemos, ¿verdad? Que dice, mas yendo por el camino aconteció, dice que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, dice, contra el aguijón. Qué tremendo, hermanos. Mire, palabra dura que el Señor le dijo, porque en ese momento el Señor se le estaba revelando a Saulo, mire, personalmente, porque ¿para dónde iba Saulo? Para Damasco, ¿verdad? Pero ¿por qué iba él allá? Iba, mira, con cartas de todos aquellos, mire, que querían destruir a los cristianos, de los que no estaban de acuerdo, mire, ve que el evangelio se predicara, que hubiera otra doctrina, que hubiera otra creencia, que se revelaran los misterios, hermano. No querían, mire, en aquel tiempo, ¿verdad? Los de los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Mucho menos tampoco, ¿verdad? Los del gobierno. Entonces, Saulo fue donde los de la iglesia de aquel tiempo y ellos mismos le dieron, mire, ve, cartas autorizándole, ¿verdad? Mire, no importando cómo él se deshiciera de los cristianos, si los arrastraba, si los mataba, si los torturaba, a ellos no les importaba. Lo que querían ellos era que se exterminaran, como que eran animales, como que eran cucarachas, que fueran exterminados porque para ellos en realidad eran una plaga. Mire qué tremendo. Los cristianos de aquel tiempo para la iglesia era una plaga, era una amenaza. Qué tremendo. Y ahora también vamos por ese camino, hermano. No nos quedemos muy atrás porque ahora en este tiempo, mire, todo lo que es religión, mire, hasta de las escuelas lo han quitado, hermanos. La gente trata, mire, ve de no hablar
tanto de religión, sino de que, mire, usted puede ver todo tipo de programas, mire, usted ve los TikTok, mire, ahí le tira toda clase de porquería, hermanos, hablándolo así, perdonando mi expresión, pero esa es una red social, mire, hermano, que solamente pura basura ponen. Y apartando, ¿verdad? Bueno, también en otras redes sociales, ¿verdad? Hay tantas redes sociales que ahora hay en la cual usted puede ver cualquier cosa menos palabra de Dios. Y en las pocas que se predica la palabra de Dios, mire, ve muchas veces hasta le quitan el programa, muchas veces hasta censuran su página, otras veces, ¿verdad? Le borran los mensajes, porque ahora hay una situación que tampoco no quieren que muchas cosas sean declaradas, hermano. Pero bien, estamos en los últimos días, que en los últimos días dijo la palabra de Dios también, ¿verdad? Que iba a haber una persecución, que iba a haber una persecución también de todo aquel que se llamara seguidor de Cristo, que se llamara cristiano, ¿verdad? Que creyera o que vociferara, ¿verdad? También que declarara una palabra de Dios. Entonces debemos de venir y estar conscientes que todo aquel cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo personal, ¿verdad? Va a ser perseguido, va a ser rechazado, va a ser, ¿verdad? Eh, Puesto como persona de peligro, hermanos, muchas veces. Pero veamos qué es lo que sigue diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios aquí a Saulo, ¿verdad? Y qué es lo que pasó. Y el Señor le dijo, ¿verdad? También, después que le dijo, ¿qué quieres que yo haga, ¿verdad? Y le dijo el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, dice, lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice, porque lo oían, ¿verdad? Que él estaba hablando y no miraban con quién, ¿verdad? Y entonces oyendo, dice, a la verdad la voz, ¿verdad? Más sin ver a nadie. O sea, ellos también escuchaban la voz que le hablaba a Saulo, pero no miraban que quién le estaba hablando o que Saulo también, ¿verdad? Que quién le contestaba. El único que lo miraba era Saulo, ¿verdad? Que Saulo conocía, ¿verdad? Conoce a Jesús. Y pues ya después se reveló, ¿verdad? Por un recelo, un enojo que tenía. Jesús era el aguijón de Saulo, ¿verdad? Y él por eso le dice, ¿verdad? Gran cosa es darte, ¿verdad? Contra el aguijón. Porque qué tremendo es, ¿verdad? Cuando nosotros mantenemos una amargura, un enojo, un recelo de querer exterminar o de querer apagar algo que a nosotros nos molesta personalmente. ¿Verdad? Querer desechar algo que a nosotros nos molesta, que no nos deja, ¿verdad? Llegar a donde nosotros queremos, tener esa envidia, ese celo. Pero él era que él defendía, ¿verdad? Sus creencias, sus tradiciones, su religión, ¿verdad? Y no quería que otra ideología viniera, ¿verdad? A quitar su tradición, ¿verdad? Todo lo que él había estudiado, todo lo que él había, ¿verdad? En lo que él había creído. Pero vino el Señor, ese encuentro que Saulo tuvo, mire, ve con él, con nuestro Señor Jesús. Le quitó, mire, ve de una así, ve, porque es que el Señor se le declaró, hermano, de una manera que cuando usted tiene un encuentro con Cristo, un encuentro con el Señor, cree porque se le caen como a Saulo, ¿verdad? Esas escamas que tenía en los ojos, porque bueno, aparte quedó ciego. Y cuando llegó, ¿verdad? Ananías y le devolvió la vista, ¿verdad? Y lo bautizó, ¿verdad? También. Y entonces de ahí para allá él empezó su ministerio. A él se le cayeron, dice, unas escamas de los ojos. Mire, usted ha visto las escamas de los pescados. Esas escamas qué duras son, ¿verdad? Y usted se imagina unas escamas así en los ojos del pobre Saulo. Pero era porque le quitó la visibilidad regular que él tenía, ¿verdad? La del hombre, la de aquel hombre amargado, agresivo, asesino, ¿verdad? Perseguidor de los cristianos. Y le quitó todo eso endurecido, ¿verdad? Y le dio la vista, nueva vista, ¿verdad? Aquella visión espiritual, ¿verdad? Porque de ahí para allá él comenzó lo que es el ministerio de él, en el cual él evangelizó, en el cual él defendió, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Dios da su vida, ¿verdad? Dio su vida
por la palabra de Dios, porque él creyó luego, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo y lo defendió con el mismo rigor con que él mataba a los cristianos, así mismo y más aún defendió después la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Porque mire qué lindo, ahí él tuvo un encuentro personal con Cristo, pero Cristo se le presentó. ¿Por qué? Porque había una misión personal para Saulo, ¿verdad? En el cual él iba, mira, a edificar iglesias, iba a preparar a otras personas, ¿verdad? En la palabra de Dios, iba a bautizar. Y bueno, y en fin, vemos cuántas cosas maravillosas hizo, ¿verdad? Él, aparte de todo lo que él sufrió, ¿verdad? Estando preso, siendo latigado, ¿verdad? Y bueno, en fin, tremendo todo lo que él tuvo que padecer a causa de la palabra de Dios. Pero la diferencia de Job, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Dios también, ¿verdad? Con nuestro Padre Eterno. Pero esa fue a causa de una prueba de parte de Satanás. Y Saulo tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? A consecuencia de la voluntad divina que había en él, ¿verdad? Que iba a ser un apóstol, un discípulo, ¿verdad? Ya de él, el último, ¿verdad? De los que se podría decir, ¿verdad? Que había visto a Jesús. Mm. De ahí para allá, pues nadie más. De ahí para allá creemos por fe, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en su palabra, creemos por fe que todo lo que está escrito en esta palabra es verdad, es cierta, es real, ¿verdad? Inspirada por Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, escrita por hombres, sí, pero inspirada, ¿verdad? Por Dios. Qué lindo, hermanos. Cuando nosotros llegamos a entender que también nosotros por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo hemos tenido un encuentro con Cristo. Cuando le hemos aceptado en nuestro corazón y hemos querido venir a los pies de Él, ¿verdad? A entregar nuestra vida, a hacer un nuevo caminar, ¿verdad? A seguir sus pisadas, a seguir sus mandamientos, a seguir todas aquellas cosas lindas que están escritas en esta palabra. Entonces, ahí en la transformación de nuestras vidas empezamos a darnos cuenta el encuentro personal que nosotros vamos teniendo con nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de los dones que el Señor nos va dando, a través de todas aquellas visiones que Dios nos puede ir transmitiendo, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo y de todas aquellas cosas que Él nos va enseñando. Aprendemos a escuchar la voz de nuestro Señor. Mire qué lindo. El Señor empieza hablarnos y nosotros es como que lo tuviéramos a la par. Llámennos locos, ¿verdad? Como yo le digo, el que no tiene el Espíritu y el que no tiene ese encuentro con Dios no puede entender todo lo que aquel que ha tenido un encuentro con Cristo tiene, pasa, experimenta. Pero por eso yo le digo, hermano, tratemos de tener, ¿verdad?, un encuentro personal con nuestro Señor para cuando Él nos diga, ¿sabes quién soy? ¿Verdad? Que nosotros le podamos decir realmente quién es Él. ¿Mm? El Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Aquel que estuvo desde el principio de toda la creación con nuestro Señor, ¿verdad? Porque es un solo, ¿verdad? Con nuestro Padre eterno y un solo con el Espíritu Santo. Y que le podemos decir, ¿verdad? De que Él vino aquí a la tierra, ¿verdad? A darnos la esperanza de vida eterna, que Él vino a dar su vida por nuestros pecados, a liberarnos, ¿verdad?, de toda aquella inmundicia que había, para que nosotros pudiéramos venir, ¿verdad?, con toda certeza y toda seguridad ante el Padre, ya con vestiduras, ¿verdad?, lavadas por su sangre. Y cuando Él nos diga, ¿verdad?, me conoces, y nosotros podamos decir, claro que te conocemos, Señor, porque tú primeramente transformaste mi vida.
Me diste paz, me diste gozo, me liberaste de todos mis pecados, me diste realmente una nueva vida, transformaste mi corazón, quitaste mi amargura. Yo conozco todos tus hechos, conozco tu caminar, conozco tu palabra, por medio de tu palabra te conozco. Conozco todo lo que tú hiciste aquí en la tierra. Yo no lo vi, no lo viví, no estuve contigo, pero conozco todos tus hechos y conozco que tu palabra es verdad, es vida, es frescura, es como una fuente de vida que emana ahora dentro de nosotros, que nos transforma día con día. Hermanos, tengamos un encuentro con Cristo Jesús. Transformemos nuestra vida porque miren, el que no le conoce, el que no sabe quién es Él, el que no ha tenido un encuentro personal, el que solamente vive por las tradiciones y costumbres, hermanos, no podrá entrar al reino de los cielos, porque no podrá tener su lámpara encendida, porque ¿cómo usted va a estar esperando al novio si usted no sabe quién es? Usted no sabe cómo lo va a esperar. Usted no sabe cómo tiene que prender su lámpara, qué es lo que tiene que tener, ¿verdad? Cómo hacer para que ese aceite se mantenga en esa lámpara para cuando Él venga y usted pueda encender su lámpara y esta lámpara tenga el aceite y pueda usted, mire, ve, ir a las bodas cuando venga ese novio. Cuando griten, llegó el novio, llegó, llegó, llegó. Y usted salga, mire, ve al encuentro de él con su lámpara llena de aceite. Qué lindo, hermano, cuando llegue ese día, que venga nuestro novio, ¿verdad? Y nosotros vayamos al encuentro de él y nos regocijemos y vayamos cantando, ¿verdad? Cánticos de gozo, de alabanza, ¿verdad? De adoración, sabiendo que vamos a la boda, vamos a una fiesta, a comer con Él, a celebrar con Él. Hermano, eso no solamente es momentáneo, es una vida eterna con Él. Luchemos por esa vida eterna, hermanos. Cristo viene pronto. No descuide su aceite en esa lámpara, hermanos. Ore, búsquele, lea la palabra de Dios. Trate de conocerle, hermanos, para que usted sepa quién es Él. ¿Mm? No nos apartemos de su palabra. No tengamos por menos, hermano, ese encuentro maravilloso que transforma la vida, transforma los corazones, nos da un gozo genuino, nos hace olvidar, mire, todo dolor, todo engaño, toda tristeza, toda desilusión, hermanos, se borra cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le conocemos. Y nos deleitamos en su palabra, en su obra, hermanos, trabajando para Él. Porque cuando le conocemos sabemos qué es lo que Él necesita, qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él nos pide que hagamos. Y Él nos va diciendo, conforme vamos leyendo su palabra, las necesidades que Él tiene de nosotros. Y todas aquellas cosas que Él va cambiando en la medida que nosotros nos vamos acercando más y más a Él y le vamos conociendo. Él nos va, mire, transformando y transformando y transformando, llenando de su presencia, llenando de su conocimiento, llenándonos de su palabra, de su amor. No pierda esta oportunidad, hermano. Cristo vive. Cristo es real. Cristo es la vida, hermano, la vida eterna. Nuestro gozo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en todas aquellas tribulaciones que vendrán a la tierra, pero a nosotros no, hermanos. Así que, hermano, esta ha sido mi participación en este día, ¿verdad? Una pequeña reseña de la palabra de Dios en la cual vemos dos exponentes, ¿verdad? A Job, que conoció a Dios, ¿verdad? Por medio de una prueba de parte de Satanás, que Dios se lo permitió, y así tuvo un encuentro personal con él, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y también Saulo, ¿verdad? Que allí sí fue un encuentro personal, un choque directo con él, que Dios, ¿verdad? Se plantó ante él y como dicen, le dijo, ¿verdad? Yo tengo un proceso contigo. Y pues de ahí para allá,
Él trabajó en su obra, mire qué maravilloso. Bueno, no tener un encuentro así, ¿verdad? Porque ahora por gracia le conocemos. ¿M? Ahora podemos venir, mire, ve, con lazos de amor. ¿M? Y no con un frenón que le den, ¿verdad? Al caballo o al carro donde nosotros vayamos, ¿verdad? O qué sé yo, en una moto y de repente, ¿verdad? Choque y sea la presencia de Dios deteniéndonos. No, hermano. Ahora nosotros podemos ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Y la misericordia de Él nos hace empezar a conocerle, a tener ese encuentro personal con Él y a sentir la llenura de su Santo Espíritu, hermano. Qué lindo. No pierda esa oportunidad. No deje pasar mucho tiempo. Cristo viene pronto. Recapacite. Entréguele su vida, hermano. No es tarde. Tarde es cuando la muerte llega a nuestras vidas y ya no vamos a poder hacer nada. Ahora es tiempo, ahora es un buen día de buscar de Dios y de su palabra. Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz del Señor quede con ustedes y que el Señor me los siga bendiciendo, me los cuide y me los libre de todo mal. Y nos vemos en una próxima oportunidad, hermanos. Amén.